prefiero un lobo disfrazado de oveja. Gran parte de mi experiencia personal ha sido más que todo retar mi mente. La forma del yoga es muy hermosa, pero si nos quedamos en la forma, pues vamos a hacer gimnasia olímpica. Me acuerdo muy chiquita haberme dado cuenta que habitaba un cuerpo en el que no estaba cómoda todo el tiempo. Para mí yoga ha sido una manera práctica muy diciente de propio de mi cuerpo. Quiero ver cómo se comporta mi cuerpo cuando le propongo un desafío nuevo. Pararte en un mat de yoga es volver a ser ese niño o esa niña que baja al parque. Yo les digo desde la curiosidad, pero si uno logra llegar a la profundidad del yoga para mí es sanación constante. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Cuerpo que Somos. Hoy tenemos el placer de tener una súper invitada que además quiero con todo mi corazón y que además me encanta que esté aquí en este espacio porque siento y sé, estoy convencida que lo que ella hace, lo que ella enseña, lo que ella practica está estrechamente relacionado pues con el cuerpo que somos y cómo podemos habitar y vivir el cuerpo y la relación con el cuerpo de una manera más amable, más amorosa, pero sobre todo más en conexión. Que como ustedes saben, ese es nuestro verdadero propósito, que cada uno de nosotros pueda vivir en su cuerpo, escuchándose más desde adentro y dejando un poco a un lado ese ruido externo que nos hace sentir supremamente confundidas. Entonces hoy quiero darle una súper bienvenida a Ana Isabel Santamaría, Isa o Ana Isa, como le dicen la mayoría de las personas. Súper bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí. Quiero de verdad sacarte jugo y que las personas te conozcan, es un honor, gracias por aceptar esta invitación, sobre todo porque yo sé desde otra perspectiva, no desde la perspectiva que nosotros trabajamos desde la psicología, puede ayudarnos muchísimo. De hecho, me estaba acordando, Lili, que nosotros siempre en el cuerpo que somos, cuando antes de la pandemia que hacíamos muchos encuentros presenciales y ya que también hacemos pues mucho, el acompañamiento de la mentoría es virtual y todo, pero para mí siempre el yoga ha sido una de las prácticas que siempre recomendamos. No soy la más yogi, lo trato de practicar, y he venido haciendo una práctica desde hace un par de años a mi ritmo, mezclado de otros tipos de movimientos, pero cuando lo hago siento que mi cuerpo lo agradece. Pero quiero aprovecharte a ti, pues porque tú eres la que sabe de esto, pero sobre todo empezar, Isa, también que nos conectemos con tu experiencia de tu cuerpo, también siendo mujer en este mundo que nos exige tanto. Entonces, súper bienvenida. Ay, sí, qué rico, Isa, que estés aquí. A mí me cuesta decir Isa, voy a decir Ana Isa, porque así es como creo que todas la conocemos. Y sí, me remonto como a esos momentos que siempre en alguno de los grupos, cursos, talleres que hacíamos, había una clase de yoga o que involucraba esos movimientos. Y sabemos que eso sí tiene, como ahorita tú nos explicarás y también desde tu experiencia, algo poderoso y es conectarnos y escucharnos sin juicio y con amabilidad, y creo que es una práctica que sí nos conecta mucho con nuestro cuerpo. Pero nada, empecemos por el principio. La pregunta que siempre hacemos: ¿cómo ha sido esa relación con tu cuerpo y la comida a lo largo de tu vida? Hola. Hola. Hola a todos y hola a este público tan divino y cautivo que ustedes tienen. Sí. Desde la seguidora y desde la que ha crecido con ustedes, ¿cierto? Ajá. Yo estoy casi segura de que no hay una sola mujer, al menos en América Latina, que no tenga algún pedazo de su historia relación conflictiva con el cuerpo. De acuerdo. Desafortunado, pero también bonito si lo podemos mirar desde el otro lado. Hoy puedo decirles yo que lo miro desde el otro lado y digo, qué desperdicio tan bravo, y por lo menos en mi historia, gracias a, no sé si a la formación que tengo con mis papás o a que dedico mi vida a otras cosas, como que no es mi foco. O sea, qué dicha. Pero claro, yo tengo flashes, uno muy chiquitica, sentada en el baño y mirando cómo se me juntaban las dos piernas y yo diciendo, soy muy piernona. Hace muy poquito le oí decir eso a mi hija de 10 años y yo, no, muñeca, vamos a tener la conversación. Piernona, ¿estás segura que no estoy gorda? En mi casa esa palabra, no, es que no es ni gorda ni flaca, es que esos adjetivos no se usan en mi casa.
pero sí me acuerdo muy chiquita haberme dado cuenta que habitaba un cuerpo en el que no estaba cómoda todo el tiempo. Eso, digamos, por un lado. En mi época había un poco de vergüenza con respecto al cuerpo de la mujer. Me acuerdo yo de colegio de mujeres, entonces salir a cine, era de moda ir a Oviedo a cine, entonces de suéter amarrado. La nalga. Siempre, Sí, claro. O a ir al gimnasio también era de Siempre, suéter o amarrado. sea, al encarte, Ay, uno haciendo sí. spinning de suéter amarrado, o sea, era como, además, como era entre, para que te respeten, pero era una cosa encubridora que absurdo, o sea, también me acuerdo alguna vez en el gimnasio, yo he hecho deporte toda mi vida por amor absoluto al movimiento. Y alguien diciéndome, una mujer mayor que yo en el colegio, diciéndome, me encantan tus brazos porque son gruesitos como fuertes, y a mí no me cuadraba como gruesos, fuertes, me encantan, no. Darme cuenta a través de las palabras del otro, pero nunca muy grave, digamos, en la pubertad haber aumentado de peso muy rápido y sentirme angustiada en un cuerpo que no reconocía. Alguna vez la mamá de una amiga a quien amo con todo mi corazón, y ella es súper petit, me dijo, ay, estás gigante, ¿cuánto estás pesando ya? Y yo le dije, 40, y me dijo, no, imposible, porque yo ya le llevaba una cabeza, y me pesé en la casa de ella en una pesa digital las primeras, y en la pesa dijo 50, y yo era muy chiquita, yo crecí súper rápido, y yo decir como, 50, ¿qué es eso? La llegada de los viajes, siempre me había ganado peso, era como, ¿qué es esto? O sea, siempre como unos flashes y unos momentos de estoy habitando un cuerpo que me incomoda. Nunca dietas muy grandes. Aquí tengo que agradecer a mi mamá. La historia de mi mamá es la siguiente, y es que nuestra abuela, una mujer Hagamos esa preciosa. aclaración. Sí, aclaren porque Isa y yo, pues, yo es que tengo el honor de decir que, pues, y desde un lugar muy amoroso, Isa y yo somos primas, nuestros Hermanas. papás, primas hermanas, nuestros papás son hermanos. Entonces, mi abuela materna es tu abuela paterna, una mujer hermosa, Demasiado. plaquita, divina, bien vestida hasta el último día de la vida. O sea, no la Impecable. vimos envejecer en el sentido de acabarse, sino una vejez preciosa, demasiado bien vestida, su pelito en torta, o sea, divina. Y mi mamá tiene una cara hermosa. Divina. Y ella dice que toda la vida le decía la abuela, María Adelaida, ¿te vas a servir otra vez? María Adelaida, con una cara tan bonita, no te vas a engordar. O sea, siempre opinándole de su plato. Entonces mi mamá cogió y hizo todo lo contrario. En mi casa nunca nos prohibieron una ración de comida, nunca nos dijeron, nos hablaron de gordura o flacura, nunca nos racionalizaron el dulce, el mecato estaba a la altura de los niños. Entonces yo creo que eso en gran parte, a pesar de que yo me daba cuenta de cosas, yo le decía, mami, me fui para un intercambio a Alemania muy chiquita, llegué, o sea, yo solo comí pretzel allá, pretzel y pretzel y pretzel, llegué como pretzel. Y mi mamá, la empleada entró al cuarto y me dijo, ay, usted llegó muy repuestica. Para ello eso era un halago. Sí. Claro. Para mí era un insulto. Mi ropa no me servía y mi mamá me decía, yo te veo hermosa. No me decía, te veo flaca, es mentira, es verdad, yo te veo hermosa. Entonces yo crecí con una mamá admiradora profunda de nosotros tres, de mi hermana y de mi hermano, y en mi casa solo se hablaba de ustedes son divinos, inteligentísimos, yo no conozco una mamá más orgullosa. Entonces no, Qué linda no, tu mamá. sí, Sí, porque no además es sabía en eso. reacción a toda la vida, porque ella, entre las tres hermanas mujeres, era la que tendía a ganar peso, y siempre le decían, usted con esa cara, porque tiene una cara hermosa, digamos, Así que como también tú. fue su batalla, y es más, una cara no, ella entera súper bonita, y hoy con 72 años sigue siendo una mujer muy bonita. Demasiado. Entonces yo creo que la hizo bien en el sentido de yo no les voy a pegar con el mismo látigo que me dieron a mí. La universidad sí tuve un detalle, y es que me costaba, me fui para algún viaje, volví como con 4 kilos de más, yo no era la que más me pesara, pero yo me sentía. Y fui donde una nutricionista, le dije a mi mamá, no, me dijo, solo donde una médica, buena, y la tengo súper referenciada, y vamos, yo te llevo. Y yo entraba, no bajaba de peso, a los 15 días volvía, no bajaba de peso, y al mes me dijo, tú no vas a ser capaz. Entonces yo, ¿qué me estás proponiendo? Y me dijo, yo te puedo dar una pastilla. Y yo le dije, bueno, qué rico, o sea, me están ofreciendo claro, la gratis. solución. Y me la empecé a tomar. Y yo he sido muy curiosa toda la vida y muy estudiosa, y en una de esas me metí en internet y me daba cuenta de que era un medicamento para la depresión. Y a mí nunca me dijeron que era un medicamento para la depresión y la salud mental. O sea, yo he sido una curiosa de la salud mental toda la vida. Yo dije, ¿en qué momento
yo voy a quedar tomándome una pastilla para la depresión para bajar de peso, pues era para controlar la ansiedad, qué cosa tan miedosa. Sí, me acuerdo de una época en Pues, que mandaban pero- esa pastilla Sí. y fácil a cualquiera. A cualquiera, sin además sin avisar. contarte de qué se trataba. Además, con lo contexto. siguiente, yo la dejé un día, ese día dije, hasta aquí, boté la caja, el bajón. Claro. Claro. Ajá. La angustia, yo era un vacío en plena clase, yo nunca, o sea, ni en un despecho había sentido esto tan horrible. Y muchos años después pero qué entendí que así no se fuerte. deja la droga Claro. psiquiátrica y que simplemente estaba teniendo una recompensa que mi cerebro no conocía, se la quité y se estaba muriendo de hambre, de ganas, sí, de falta de algo. Claro. Qué cosa tan delicada. Qué Hasta ahí, irresponsabilidad. qué irresponsabilidad. Entonces sí, subidas, bajadas, pero lo normal, o sea, digamos que yo me moví en un renglón muy saludable, con tendencias más no trastornos. Sí. Lo tengo que agradecer a mi historia y como les digo, a que el foco de mi vida está puesto en otra cosa. Así trabajé con el cuerpo. Sí. Increíblemente, no se puede creer que por trabajar con el cuerpo o por vivir muy saludable, porque si vivo así, no me desvío, no me voy, especialmente después de haber tenido mis 2 hijos. No, o sea, yo veo un cuerpo que se agranda de tal manera, o sea, al final uno se puede amarrar los zapatos, no se puede agachar, se hace una cuclilla, corre el riesgo de no levantarse, y al año tienes un cuerpo, no sé si más flojo, no me importa, pero que funciona perfecto, que le dio leche, vida, sangre, o sea, yo me quedé sin hierro después de criar a mis después de parir a mis 2 hijos, y yo decía, y sigo funcionando. Yo no dormí 3 años seguidos y sigo funcionando. O sea, yo le entregué la vida a estos 2 seres que corren por la casa y son perfectos, y cómo le voy a pedir algo más a mi cuerpo. La relación que yo tengo con mi cuerpo desde que soy mamá es pero espeluznante, o sea, es de un agradecimiento, es un templo, ahora sí realmente para mí. Entonces sí, es una historia con sus curvitas, es muy difícil que no, digamos que el clima favorece el tipo de ropa que nos ponemos. En Bogotá dicen es que las de Medellín son de tirito, pues claro, aquí hace 35 grados cualquier día, sí, o sea, es muy común salir con una faldita, entonces nos estamos mirando y cómo ignorar eso en un colegio de mujeres, que nos vemos crecer, la pubertad, cómo nos cambia el cuerpo, cómo todas somos igualitas o parecidas en una finca en bikini a los 10 y vamos a los 2 años y ya una es alta, una es más ancha, una tiene el busto gigante, otra es planchita, o sea, eso es inevitable vernos el cuerpo, pero no he caído en pozos profundos ni en batallas muy feas, he aprendido a amar este cuerpo brutal en estaciones muy distintas. Qué afortunada. Sí. ¿Cierto? Porque Sí. vemos muchas que sí nos quedamos ahí, pero dices algo muy lindo y yo creo que la maternidad también nos ha dado como, ay, este poder de verdad agradecerle a esta máquina, a este vehículo que nos permite criar y acompañar a nuestros hijos. Entonces, recordarlo y a todas, recordarnos lo funcional que es nuestro cuerpo, lo que nos permite hacer. Que nos quedamos luchando y batallando por su apariencia, perdiéndonos un montón de Y oportunidades castigándolo, o sea, no, yo no tengo una relación de castigo, qué pesar, Ajá. porque el cuerpo está muerto de hambre de otras cosas, no tiene suficiente sueño cuando estamos criando, o el cerebro está de verdad al servicio de otra cosa. No, o sea, castigar un cuerpo que da tanto para ti y para el mundo entero, o sea, las mujeres sostenemos el mundo entero, nosotras parimos la humanidad. No me cabe en la cabeza que la relación con el cuerpo sea como un campo de batalla, me da mucho pesar, hoy en día cero así. Total, pues cada vez oímos, pues y me conecto más con esto de lo poderoso que es ser mujeres y de que justo nuestro cuerpo es tan poderoso que qué sería pues del mundo sin nosotras. Y al mismo tiempo, Isa, me cuestiono tanto, pues como que, y que creo que es nuestro cuestionamiento eterno de Lili y de mí y de todo el equipo pues del cuerpo que somos, de por qué las mujeres seguimos tan pegadas, tan aferradas en esta lucha con el cuerpo, en cómo nos vemos y entonces por ende con la comida, pues porque claro, aprendimos que a través de la comida, comiendo más, comiendo menos, etcétera, podíamos modificar el cuerpo, entonces por eso es que empieza esa lucha. Y yo sé que, pues, que detrás de todo eso hay un montón de elementos pues, históricos, sociales, políticos, económicos, pues, que influyen como en esta obsesión con la apariencia corporal. Y yo te oía y yo decía, pues definitivamente creciste con muchos factores protectores
habiendo podido no, ¿cierto? ¿Cierto? Porque si tu mamá no hubiera tenido esa conciencia, pudo haber sido muy, muy diferente, ¿cierto? Donde claro que el cuerpo de la mujer y sobre todo en la época de las abuelas y de nuestros papás, pues lo que más se valoraba también de la mujer, pues no era, como todavía apenas estaban saliendo como ese mercado laboral, por así decirlo, pues lo que más se nos ha valorado históricamente la mujer es por ser bonitas y por ser muy buenas amas de casa, ¿cierto? Pero veo que naciste en un ambiente muy protector y yo creo que, pues cuando te escucho, yo digo que qué privilegio que haya sido así y que tus hijos estén también criándose así, nuestros hijos, aunque sabemos que, como lo decía tu hija, hay veces por cosas de la vida van a llegar con opiniones de su cuerpo o que uno dice, pero ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo aprendió? Y a uno se le quiere como arrugar ese corazón porque yo hay veces, por ejemplo, lo veo con Alicia, mi hija, una niña que apenas va a cumplir 6 años, en estos días se estaba quejando de un lunar y que no se quería, que no quería que la vieran en un lunar y yo decía, qué raro, es un lunar y ella qué se estará viendo, qué le habrán dicho cuando aquí no opinamos nada. Y entonces como un dolor de tripas porque yo digo, o sea, esto no me puede pasar a mí, esto no me puede pasar a mí. Pero veo como que oyéndote lo importante que es ese apoyo familiar, esa conciencia. Y bueno, Isa, y yo quiero que tú también nos compartas, como desde tu experiencia, cómo sientes y desde lo que haces hoy en día, cómo sientes que sea a través del yoga o de procesos de autoconocimiento, porque yo creo que a la final puede ser desde la psicología, puede ser a través del yoga, puede ser a través del arte o de otras prácticas, donde incluso podemos llegar a lo mismo, pero cómo desde lo que tú haces, enseñas, crees que las personas podemos también, aún no teniendo estos mismos privilegios o no teniendo esta misma experiencia, aún experiencias muy retadoras, ¿cómo crees que podemos a través de todo esto habitar nuestro cuerpo de una mejor manera, ¿cierto? Les voy a decir como lo que hago en algunas clases de yoga y retiros cuando sobre todo es primera vez. Yo les digo, la forma del yoga es muy hermosa, pero si nos quedamos en la forma, pues vamos a hacer gimnasia olímpica, ¿cierto? Entonces vámonos con la imaginación al día que bajamos al parque. Tenemos 5 o 6 años, estamos aprendiendo cómo funciona el mundo y vemos ese parque como si fuera un tobogán. Eso es para nosotros, eso es gigante, pues hoy ya con esta edad sabemos que no. Uno llega y aprende desde la curiosidad del cuerpo, entonces ese pasamanos, cada barrote parece lejísimos, pero uno se ampolla las manos con tal y se agarra y bueno, después se sienta en el rodadero que son 2 metricos, pero para uno le da vacío y todo. Se tira, se queda con las nalgas negras del pantano que hay abajo, juega, se unta, agarra bichitos, se raspa las rodillas, o sea, va descubriendo la vida a través del cuerpo. Uno hace rollitos en el piso, entonces, y un niño ni se lesiona en el parque. Eso no es, bueno, podría haber un accidente, pero es muy poco común porque es desde la curiosidad, ¿cierto? Después nosotros crecemos y vamos abandonando el cuerpo poco a poco, y nos vamos a vivir a la cabeza. En un punto de la vida lo que se valora es, ya aprendió a abrir la mano, ya aprendió a hacer pinza, ya aprendió a llevarse a la boca el tetero, y de un momento en adelante solo lo que sabe con la cabeza, y el cuerpo de verdad es un abandono total. Entonces se valora la inteligencia, el avance, el proyecto, la entrega de metas, resultados. Es como muy, en el lenguaje de yoga diríamos la energía yin, que es la energía femenina, es muy del cuerpo, y la energía masculina es muy del cerebro, no de los hombres y las mujeres, sino cómo funciona, ¿cierto? Entonces nos vamos a vivir a esa cabeza, el cuerpo se vuelve un lugar ajeno para nosotros, y llega un punto que es tan ajeno que hoy mucha gente celebra el umbral alto del dolor. O sea, ¿dónde está tu autopercepción, tu propiocepción? Que no te enteras que tienes dolor. Ay, no, yo estaba lesionado, yo estaba quebrado y no me había dado cuenta. La sociedad, felicitaciones, fuiste a trabajar lesionado. Qué duro. O sea, el empleado de los sueños. Perdón, o sea, cuánto abandono tiene que haber en un cuerpo en el que no te pillas los lugares donde estás quebrado, lastimada, vuelta a nada.
Entonces, digamos que pararte en un mat de yoga es volver a ser ese niño o esa niña que baja al parque. Yo les digo desde la curiosidad. Ay, que es que todo el mundo está en gimnasia olímpica, usted está en el parque. Párese, resbálese, ensaye. Muy miedoso. Y yo les digo, miedoso, es tu cuerpo. ¿Cuál es el miedo? ¿Has ensayado dietas sin preguntarle a nadie? A adolescentes yo siempre hago el chiste de tomar Red Bull con aguardiente y no le preguntaste al cardiólogo porque eso no le iba a parecer bonito al cardiólogo. Uno hace muchas locuras sin preguntarle a nadie. ¿Por qué no haces un Guerrero 2 sin preguntarle a nadie? Es que es tuyo. Yo les digo, es como ejercer soberanía sobre un territorio olvidado. O sea, son como los departamentos olvidados del país, los deditos de los pies, los tobillos, las pantorrillas, porque uno es solo el abdomen, la cola, la pierna, son como 3 lugarcitos de foco y no nos damos cuenta, pero quiebrese un dedito del pie para que se entere lo importante que es el dedito del pie. Entonces hay una dualidad muy linda en el yoga que es, tu cuerpo es un templo porque es realmente sagrado, pero cuando yo voy a un templo, digamos a la Capilla Sixtina o me voy al Vaticano, pues a la Basílica de San Pedro, y cuando algo es muy sagrado es como mira y no toques. Y esa concepción de sagrado puede inmiscuirse con cosas malucas porque lo sagrado es como de lejitos, entonces ahí el placer no entra, porque en lo sagrado tú no te vas de escote para una basílica, no nada de eso. Pero entonces por el otro lado llega una frase muy bonita de este señor que hace temas con la comida, que es en Discovery, que se llama Anthony Bourdain, que dice, el cuerpo es un parque de diversiones. Entonces yo les digo las dos cosas. ¿Tú qué haces en un parque de diversiones? Ensayas, juegas, te ensucias, te empantanas. Entonces que el cuerpo sea las dos cosas, sagrado para unas cosas, como por ejemplo para ser madre, pero tiene que ser un lugar de diversiones. Si no hay diversión, no hay placer, y sin placer no hay vida. Ustedes saben el Eros y el Tánatos, o sea, sin placer estamos muertos en vida. Y yo creo que cuando uno no deja entrar el placer por todas las infinitas fuentes hermosas que hay de placer, lo colma de otras maneras, como siempre pasa. O sea, así como pasa con el celibato en algunas tradiciones religiosas y espirituales, cuando yo trato de apagar una pulsión natural del ser humano, se sale por medio de una desviación. Entonces, es sagrado en cuanto a que me alimento hasta donde es, pero al mismo tiempo, ay, háblame de un vino, háblame de un queso rico, háblame de un postre. O sea, quien se niega a eso no puede vivir en dicha. Y sin dicha, pues es que estar vivo no es inhalar y exhalar. O sea, la gente que es incapaz de saborearse un plato de comida, yo digo, qué pesar. O sea, qué pesar. La persona que no es capaz de, no sé, de bailar, de ensayar, de jugar con su cuerpo, qué pesar. O sea, qué dolor, qué es esa vida. Es como una rigidez, como de que estamos en misa y todo el mundo calladito. Entonces, tenemos que saber danzar entre esas dos cosas. Y para mí el yoga enseña eso, porque es lo suficientemente sagrado para tú respetar la práctica, dejar el celular a un lado, entrar en silencio, respirar profundamente, pero también hay un momento de juguemos. Es que es muy difícil, es que me voy a matar, es que me voy a descalabrar. O sea, uno repite frases que tiene impresas en su casa, te vas a desnucar. Y yo, pero ¿por qué hay gente que hace parada de cabeza y se baja llorando? Y yo le digo, ¿qué te pasa? Me dice, yo pensé que yo nunca iba a ser capaz de hacer esto. Es como el conmoverse del cuerpo es tuyo. O sea, es tuyo. ¿A quién se lo estás prestando? O sea, está al servicio de la humanidad entera y tú no lo puedes ensayar. No pasa nada. Es que la alineación, yo soy la menos obsesiva de la alineación que existe, salvo que estemos haciendo una formación de profes, pero tu rodilla no se va a morir porque esté 2 centímetros adelante o atrás. Pero el cuerpo quieto, muerto del susto, rígido, me van a mirar, van a creer, se me va a salir un huequito, un pelito, ese sí está, para mí ese es más peligroso. Entonces el yoga es una metáfora de la vida. Cada entrada al mat de yoga, como es, con la mentalidad que es, con el profe que es para ti, porque no hay un solo profe para todo el mundo, en el lugar que es, a mí me gusta un lugar cerrado, que no sea la gente mirando. En alguna época me decía, es que en el gimnasio, y yo, no, o sea, con las bicis alrededor, no, tiene que ser un lugar muy tuyo, donde tú realmente se te subió la camiseta y ese no sea el foco de él, no. Y hay primero una resistencia en cada clase, sin importar si es la primera o la número 2000 de la vida. Y hay un momento en el que uno se entrega. Y al final uno se acuesta en esa postura del muerto y es como, pucha, gracias. O sea, gracias por este espacio que me doy. Entonces puede ser muy performance, pero si uno logra llegar a la profundidad del yoga, para mí es sanación constante. Muy hermoso es. Todas las veces me pasa. Total, es que como que te escucho y yo digo, a todos sí, lo he sentido. Total. Me parece muy interesante, incluso metafóricamente hablando, cómo que nosotros lo vemos con muchas de las personas que llegan al cuerpo que somos y que llegan
con una rigidez absoluta, con unas exigencias hacia sí mismas, hacia el mundo incluso, y que incluso gran parte del proceso que nosotros hacemos de acompañamiento, porque yo siempre digo, es mi frase célebre, y es, en la flexibilidad está la salud mental, ¿cierto? En tener esa capacidad de movernos, de jugar, de que si se nos presenta, no sé, un plato de comida diferente al que no estamos acostumbrados, atrevernos a probarlo por lo menos, no nos tienes que gustar todo a todos, pero atrevernos a probar o incluso a comer cosas que en muchas personas que batallan con el cuerpo y con la comida se tienen muy prohibidas o que las etiquetan como de pecadoras. Y entonces gran parte de estos procesos psicológicos tienen que ver con flexibilizarnos mentalmente, quitar esa rigidez. En un principio para algunas personas se siente como, pero entonces ¿de qué me voy a pegar? ¿De dónde me voy a pegar? Un poco así como, entonces me voy a caer por el izadero o me voy a caer en la pose del guerrero cualquiera, ¿cierto? Como se siente así porque creen que hay que vivir así. Y entonces yo te escucho y en mi proceso de yoga, sin ser muy yogi, pues, pero ha sido muy bonito porque yo creo que gran parte de mi experiencia personal ha sido más que todo retar mi mente. Como esa resistencia de la que tú hablabas, yo decía, o sea, sí, la he vivido, ¿cierto? Esa resistencia de no soy capaz, no puedo, yo soy una chueca, una tiesa, pero es que yo no llego, pero mira la comparación, pero es que mira esas como ya se paran en la cabeza, yo nunca voy a llegar a hacer eso. Entonces me parece muy lindo pues aquí hacer esta relación porque sí lo siento como una metáfora de la vida, pero también de la relación con el cuerpo y la comida, de las batallas que viven las personas con su cuerpo y con la comida, cuando están en un proceso de acompañamiento psicológico, se siente un poco así, ¿no, Lili? Sí. Pues, Y me encanta esta metáfora del parque de diversiones, ¿cierto? Porque también con el cuerpo y la comida y con la vida en general, estas personas que llegan a analizar el cuerpo que somos, como dice Elvis, son personas que no disfrutan su vida, ¿cierto? Esperando llegar a ese cuerpo perfecto o a ese ideal, se pierden de un montón de oportunidades y de alternativas, se pierden del parque de diversiones. Entonces me parece muy lindo hacer esta analogía porque tanto este proceso psicológico que nos ayuda también a este autoconocimiento, también me he topado con pacientes que me han dicho, mi complemento perfecto ha sido yoga. Para mí yoga ha sido una manera práctica y como muy diciente de, me apropio de mi cuerpo. Yo entro a una clase de yoga y me olvido del resto, no hay comparación, como si pasaba antes, por ejemplo, a mí me pasaba en el gimnasio. Uno va al gimnasio y la comparación y esta y el cuerpo de esta. Uno entra a yoga y en una época de mi vida yo dije, yoga puede ser un camino, ¿cierto? Mientras superaba esa bulimia, a mí me cuesta mucho dejar mi mente en blanco, o sea, a mí me ha costado mucho yoga, pero sí recuerdo que esa parte de no comparación, de sentir que movía mi cuerpo, hoy todavía lo siento cuando hacemos algunas prácticas de esa flexibilidad a mi ritmo, voy conociendo lo que soy capaz y lo que no, creo que nos da un montón de pues, posibilidades para vivir el cuerpo de una manera muy distinta. Entonces, como que estas personas que nos escuchan, que luchan y batallan con el cuerpo y con la comida, ver la vida como el parque de diversiones me Lo más encanta, pues hermoso. no lo había escuchado y es lo más hermoso. Y aquí me hacen pensar en dos cosas. Una, como decía Elvis, que mi cuerpo es muy chueco, etcétera. No hay persona que haga yoga que no se invente una deformidad. Es que mis brazos son muy corticos, total. es que mis piernas, o sea, yo soy la de brazos corticos. es que mis codos como que no estiran como los del resto del mundo, o sea, se inventa yo, paren ahí, o sea, todo el mundo es proporcionado y como tiene que ser, salvo que realmente tenga una deformidad, por favor. Ok, Todo el mundo en yoga, o sea, yo no alcen las caderas, no, es que a mí no me da, tú no sabías que yo descubrí, o sea, y además me dicen así serios, perdidos, y yo no, todo es mentira, qué imaginación tan Pero me tesa. encanta porque nos habla como de esas creencias Creencias, limitantes. claro. Pues hasta con la corporalidad, pues aquí acabo de caer en cuenta, porque yo he sido esa. Yo digo, es que yo soy manicortica, yo soy Ay, por mochita, entonces a mí no me favor. da. Ay, por favor. Ajá.
no, fijo, no Pero existe, Pero tan gracias. bonito decir, Acabas de todavía no soy desbloquear. capaz, a mí Exacto. todavía no me Eso. sale esa. Y yo creo que uno saca muchas excusas también por, me da miedo y vergüenza decir que no soy capaz de hacer esa postura, Claro, ¿cierto? es como, mejor echarle la mejor culpa al echarle la cuerpo culpa a la al- discapacidad. está chueco. A o una está, discapacidad ¿cierto? inventada, bueno. Así Y lo es. segundo muy chévere que dices de la flexibilidad es muy importante, pero también llega uno a la práctica de yoga y yo he tenido alumnos que son hiperlaxos con articulaciones como sí. hiperelastosis y no es lo más saludable. Claro, En ok. yoga siempre hablamos de un combo divino como una tríada que es fuerza, flexibilidad y estabilidad. Son las tres cosas. Entonces, el que es muy flexible también para el yoga y para la vida se lesiona para otros lados. El Sí. mega flexible sin límites, Sí, el haz sí. lo que quieras, no hay contención, Así ¿cierto? es. Y el que es muy controlador, pues se hará 8000 chaturangas, que son como las flexiones, pero haga un arco, no les da porque se quiebran en dos, ¿cierto? Entonces es fuerza más flexibilidad, es perfecto, o sea, la fuerza suficiente para no ser rígido y la flexibilidad suficiente para poderte mover, para tener, cuando yo les digo como un cuerpo liviano, y siempre les digo, y no me refiero al peso, me refiero a un cuerpo en el que tú estés libre de movimiento. Liviano es ligero, que las articulaciones doblan, que están bien lubricadas, que te puedes agachar, que puedes hacer cuclillas, que cuando una articulación está rígida empieza a ceder, cuando no has usado tus muñecas al ratico empiezas a sentir como si estuvieran bien lubricadas. Eso es precioso. Entonces el cuerpo a veces dice, es que parece que no pesaras y seguramente pesa lo mismo, más o menos, me importa cero el peso. Es como, no es eso, eres tan dueño de tu cuerpo que pareces como una plumita. Dicen mucho de los que ven practicar yoga porque es muy bonito, porque no es de, como en el gimnasio que uno va a la gente, no, cero, al revés, es como sonriendo y todo. Es por esa triada, las tres cosas como en un 33% y sucede. Siempre termina sucediendo, Fuerza, pero es flexibilidad y y estabilidad. Y Las para, tres como cosas, para todo en la vida, ¿no? sí, para todo. Pues lo pienso como, Total. las tres las Aplica para necesitamos. todo. Ajá. Anaísa, yo también me quedo pensando en muchas pacientes que no se han atrevido a hacer yoga porque dicen, soy una mujer gorda, yoga es para mujeres que son delgadas, flexibles, elásticas, yo prefiero no hacerlo, ¿cierto? Porque es que eso no es algo que yo pueda hacer. ¿Tú qué le dirías a esas personas que tienen tallas grandes y que quieren experimentar esto que se vive en yoga? Pues yo les digo que ensayen. Ajá. Que el yoga, a veces me dicen, ¿con qué libro empiezo? Y yo no, mija, o sea, compre un mat de yoga y pare. Yoga no es un libro, yoga no tiene teoría, la teoría llega después, uno quiere entender después la filosofía, la anatomía, pero yo te puedo explicar 100 horas del isquiotibial, qué ridículo es, o sea, el verdadero yoga es la vida. Entonces te paras en el mat de yoga, empiezas a ensayar, miras, puede que haya cosas que sean un poco más incómodas, las torsiones, los balances de brazos, pero es perfectamente posible, además que uno lo va adaptando. O sea, yo hacía yoga con 38 semanas de embarazo. No es lo mismo dónde esté el peso, pero cuando a ti te cambia el centro de gravedad, que es la barriga, y es una barrigota con un bebé de 4 kilos más el líquido, más todo lo que tiene una embarazada, era muy incómodo hacer yoga. Sin embargo, siempre terminaba diciendo, qué delicia, que me regalé este tiempo. Es que es la columna más espaciosa, es la respiración más larga, es, no sé, los costados más estirados, es rico, es placentero. Entonces, yo ni me miraría en un espejo, ni me iría a algún lugar donde haya que me están grabando, no, como casi que con los ojos cerrados no se puede hacer, pero imaginémonos, yo estoy convencida de que la forma como es su cuerpo sería tan secundaria, pero tan secundaria, y lo va adaptando, porque si tiene sobrepeso, pero tiene con qué sostener las posturas, porque uno necesita obviamente cierto músculo para tener un guerrero 2, que es que uno es con esa pierna así, lo va a poder hacer. Y ya, o sea, no es una limitante, es que quien dijo que era de una manera o de la otra, cero, cero. Yo ensayaría. Es que nosotros, porque tenemos como un solo modelo de cuerpo, pero alguien que vaya en Estados Unidos a una práctica de yoga, eso hay de todo, hay gente mayor, hay gente que lleva el perrito, o sea, eso es mucho más diverso, hay viejitos de verdad haciendo yoga, hay personas con sobrepesísimo, como en Estados Unidos, que estamos hablando de sobrepeso, pues grandísimo. Hay personas que yo a veces veo en mis prácticas cuando me iba a hacer en Estados Unidos una flacura, como, pero enfermiza, y yo decía, señora, ¿qué está haciendo acá moviéndose? O sea, vaya a comer. Pero también es lindo dentro de la diversidad tan inmensa que nos enseña que no hay como una sola persona que tenga derecho a la práctica. O sea, ejerce tu derecho a mover tu cuerpo.
y a vivir cómodamente en ese cuerpo y van viendo cómo se van. Pero yo creo que es perfectamente posible. Pues claro, Obvio, ¿cómo claro. no? O sea, ¿quién Claro, dijo que todos no? caben, Y es que Todo además el mundo. cualquier movimiento el cuerpo lo agradece, ¿no? Pues así sea como, así sea uno estirarse en la mañana. Sí. Algo muy simple, como que uno dice, ay, qué rico este estiramiento, ¿cierto? De cualquier manera. Yo sé, soy muy consciente que obviamente Isa, pues y nosotros conocemos mucho eso y es que de verdad las personas gordas em, o las personas que no encajan, por así decirlo, como en ese ideal de belleza que a todas se nos ha exigido, pues de alguna manera ocupar espacios es muy retador, ¿cierto? Es muy retador porque la mayoría de las personas han recibido comentarios hacia no deberías estar así, o deberías adelgazar, o debería... Entonces ha sido como una, como son personas que también han venido siendo muy heridas por los comentarios, donde también han intentado incluso muchas veces bajar de peso o hacer ejercicio, pero desde un lugar muy diferente también, ¿cierto? Entonces hay veces ir a esos espacios puede ser muy retador, muy retador, Horrible. incluso sentirse cómodas en el cuerpo. Sentirse Absoluta. cómodas en el cuerpo es muy retador. Pero el yoga solo lo hace muy evidente, Ajá. como que le pone lupa a esa situación, pero yo te aseguro que no es el yoga ni es el gym, porque probablemente en el centro comercial sienten También lo mismo, ocurre. Sí. en el hotel de Aruba sienten lo mismo, ¿cierto? En el almacén de ropa sienten lo mismo. Así Y el es. yoga puede que le ponga doble lupa, pero no quiere decir que no lo hagan. A mí me entristece profundamente una historia que tengo con una alumna. Ella era gordita hace muchos años y hacía yoga tan bonito, o sea, además la constancia de esa mujer, la gracia, la fuerza que tenía. Y yo siempre le decía de cierta postura, claro que eres capaz, espera que te acomodes bien en los codos, era un balance de brazos retador, y ella estaba a esto. Y una vez me traje a un profe argentino a hacer unos talleres, y cuando ella llegó a hacer esa postura en la que veníamos trabajando, le dijo, no, tú no. Me Ella morí. no volvió a yoga. No puedo creer. Ella no volvió a yoga. Súper teso, Muy ¿cierto? Es que tenso. uno, o sea, te entiendo, veo, sé Claro. que es una realidad, no puedo hablarlo, dejarlo de hablar desde el privilegio, porque pues como les digo, las veces que he pesado mucho más de lo que peso hoy ha sido en embarazo, terminando mis embarazos, en los pospartos, pues que uno todavía está súper hinchado y sé que digamos que el mundo occidental está armado alrededor de cierto ideal, pero también es construirse uno desde adentro, desde esa fuerza, desde ese orgullo, o sea, cómo yo voy a ocultar mi cuerpo y me lo voy a perder. Así todas las voces digan lo mismo, o sea, todos somos minoría en alguna cosa, entonces es lo mismo que todas las parejas son heterosexuales, y entonces tú elegiste amar a una mujer o un hombre, a una persona del mismo sexo, el que sea, y te vas a esconder. Claro, la sociedad entera está lista para señalar, pero ¿hasta cuándo te vas a quedar en esa negación porque me dijeron? O sea, podemos ir haciendo las dos cosas, pavimentando el camino, porque lo justo sería que nadie ni siquiera mirara, o sea, es tu problema, pero al mismo tiempo engrandeciendo mi poder personal y trabajando en el poder personal, porque en algún momento se van a encontrar las dos cosas, y les quiero decir a los que se sienten incómodos, donde sea que se sientan incómodos, una frase que le dijo el padrastro a Isabel Allende en algún momento. Imagínense Isabel Allende, o sea, el ícono, por favor. Y su padrastro le dijo, no se te olvide que donde sea que tú llegues, todo el mundo tiene mínimo el mismo miedo que tú. O sea, todo el mundo. O sea, léanse, el libro se llama Secret Thoughts of Successful Women. O sea, un libro de los secretos de las mujeres más exitosas. ¿Qué tienen en su cerebro? Los mismos miedos. O sea, el síndrome del impostor. Pregúntenle a la persona más fit que tenga el cuerpo, que todo el mundo es así, todo el mundo no, cierto mundo, pues el que sea, ¿qué tiene? Pánico. ¿De qué? Engordarse. ¿De qué esta vez? ¿De que si me voy de vacaciones? ¿De que la comida del avión? ¿De que si me viene? ¿Que si la menopausia? O sea, todo el tiempo se están preguntando ¿hasta cuándo va a durar esto? O sea, si será tan bueno, si dejo eso, o sea, hay lo que parece afuera no es lo que está pasando adentro. O sea, el miedo es, ahí está para todos, es, ¿lo voy a oír o no lo voy a oír? O sea, ¿qué tanto me va a impedir esto de mi vida? Esto me va a impedir ser lo que vine a hacer lo que vine a hacer. Ojalá no,
pero hay que trabajar en los dos frentes. Ustedes trabajan muy bonito en cuanto a la inclusión, la representación de modelos distintos y al mismo tiempo en sus grupos cerrados trabajan en el Claro. poder personal. Claro. Pero la persona desde afuera que crea que es solo esperando a que me pavimenten la vida para yo poder caminar, que sepan que todas las personas que estamos haciendo algo con nuestra vida, yo me siento haciendo algo muy poderoso con mi vida y con mi proyecto personal, ha sido de machete. O sea, uno sale con machete a abrir camino, a no esperar que me pavimenten la vía. Así es, de hecho, en el podcast, en el episodio del podcast pasado hablábamos de que entrevistamos a una mujer gorda que se sentía muy cansada de su activismo, de su lucha, porque ella sentía que, pues, que realmente es muy utópico pensar que realmente el mundo va a cambiar, ¿cierto? Como a que todo el mundo va a ser incluyente y vamos a ser respetuosos de la diversidad corporal y no va a haber prejuicios hacia las otras personas, que era demasiado utópico. Y de alguna manera, pues sí, creemos que puede ser muy utópico, pero oyéndote, Isa, y le decíamos, y aquí con lo que tú estás diciendo me convenzo más de esto, y es, claro, quizás no podemos esperar a que el mundo cambie o que el mundo abra el camino por nosotros. Creo que gran parte de este trabajo es hacer este propio proceso, abrir nuestro propio camino personal, habitar un mundo interior mucho mejor, que es a lo que Lili y yo y el cuerpo que somos se dedica, y es, sí, el mundo puede seguir siendo muy hostil, muy difícil, pero vale toda la pena hacer todo este proceso de autoconocimiento para que por lo menos en nuestro mundo interno vivamos en un mundo más amable y más respetuoso, más amoroso. Y, y el trabajo, y desde el yoga, yo creo, pues siendo una practicante como lo que soy, ¿cierto? Pero pues que no es como tú, ¿cierto? Que lo practicas, que es tu día a día, a lo que has dedicado gran parte de tus años de experiencia, pero sí creo que el yoga sí nos puede abrir un mundo también interior con esta relación, una fuerza además, porque yo lo he sentido, Isa, ¿sabes? Aunque yo era de las que decía, no, mis manos, digo, a partir de hoy ya no lo voy a decir. Hasta hoy. Ya desbloqueé una creencia limitante, no tengo manos corticas. Pero yo sí creo que yo cuando experimento el yoga, yo sí siento que en mí se empieza a construir o empiezo a sentir unas habilidades, una fortaleza interior, unas capacidades, hasta como tú decías, de los deditos, yo ve, pues como a conocer partes del cuerpo súper desconocidas, como activarlas, pero sobre todo como una metáfora de la vida, como esa capacidad de resistencia, de aguante que se requiere también en el mat, porque uno pues lo ve muy facilito, pero facilito a veces no tiene nada, aunque tampoco uno también lo puede hacer a su estilo, ¿cierto? Como, pero sí va desarrollando también una capacidad de estar con uno que le brinda a uno como ese poder, esa expansión, esa fuerza. Y confiar en nuestro cuerpo. A mí me Sí, ayuda mucho esta práctica, primero a sentir puta, lo que soy capaz de hacer. Qué poder, Lo ¿no? logré, me siento muy poderosa. Entonces Muy. esto es como cada que lo practico y digo, no lo hacía hace rato y otra vez me puedo parar en la Además, cabeza. como recuerdo. Sí, sí, yo hace un rato lo hago esto y soy capaz de hacerlo. Wow, me siento muy poderosa. Y la confianza que nos da también como esta práctica es puedo confiar en mi cuerpo, puedo confiar en que cada vez voy a poder hacerlo mejor y la satisfacción, pues como la satisfacción de mi cuerpo es un vehículo maravilloso que me permite conectar conmigo y llegar como a esa sensibilidad, a esa escucha activa y sobre todo pues a esa flexibilidad mental que es lo que decimos desde el cuerpo que somos, nos ayuda muchísimo a mejorar la relación con el cuerpo y la comida. total, y que nosotros todo el tiempo estamos promoviendo esa conciencia interoceptiva. Y que me encanta pues que estemos aquí contigo, Isa, porque esa conciencia interoceptiva no solo se logra desde hacernos preguntas, porque nuestro enfoque obviamente desde la psicología es muy de ser cuestionadoras, muy reflexivas, de cuestionar creencias limitantes, también de nutrirnos de información diferente a la que todo el tiempo nos está bombardeando afuera para que podamos abrir nuestra mente, pero realmente la conciencia interoceptiva se logra también permitiéndonos sentir el cuerpo. Expliquémosle a las personas que de pronto no saben qué es esto de la conciencia Ok, interoceptiva.
Bueno, la manera en como nosotros lo explicamos, pero no sé si esa tenga también otra explicación, tiene que ver con esa capacidad de que tenemos todos los seres humanos de escuchar nuestro cuerpo, pero como tú al principio decías, Isa, a medida que fuimos creciendo, nos fuimos desconectando profundamente de este cuerpo porque le hemos dado mucha atención a la razón, al desarrollo intelectual, a ser inteligentes o cierto lo que tú decías. Esta conciencia interoceptiva es la que nos manda esas señales de hambre o llenura, sed o cansancio, dolores, ¿cierto? Esa capacidad de escuchar al cuerpo cuando algo nos duele y nos dice, no te muevas más. O al contrario, tu cuerpo sí necesita movimiento, te lo está pidiendo, atiéndelo, porque el cuerpo sí nos pide movernos. Y más, cómo más se manifiesta el cuerpo pues como para atender esas señales. Las señales, ¿sabes cuál? A través del trabajo con la energía miramos, el placer y la repulsión. Ajá. Yo en los talleres a veces les pongo un ejercicio muy sencillo y es el de poner el celular al frente, así como con la pantalla para arriba, y que se imaginen que está llamando a alguien que quieren mucho. ¿Cuál es el movimiento natural que hace el cuerpo? Ahí mismo se tira en el celular. Y cuando suena alguien que tú no quieres recibir la llamada, inmediatamente es para atrás o voltear el celular, y no quiero. Y desde eso tan sencillo que pasa todos los días, hay una pulsión natural de nuestro cuerpo hacia el placer y no tiene que ser un placer dopaminérgico ni una cosa así de, digamos, que nos va a llevar a vicios, no, es un placer amorosito. Sí. Y cómo le hace repulsa a lo que no es nuestro, no es compatible, no es el momento, y cómo nosotros literal violamos nuestra energía vital haciendo lo contrario. El cuerpo hace así, pero no dice, pero es mi jefe, pero tengo que contestar, pero tengo que ir, pero si no voy, pero entonces es como una Lucha. sí, horrible. Además es como tu cuerpo da unas señales tan sutiles, como tenemos tanto ruido arriba, no somos, o sea, somos como una dictadura. Ujú, O sea, usted me hace caso, lo educamos así como con bozal, ujú. ¿no? Que si le haces caso una vez, o sea, si no es momento de responder la llamada, que menos pueda respirar, decir lo voy a hacer, no voy a eternamente posponer una llamada, no, pero como decía Víctor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y en ese espacio vive tu libertad. Eso es otro regalazo del yoga y todo tiene que ver con la interocepción. Es muy fácil observarse uno en paz si se va para Bután a caminar por el bosque. Es muy fácil en un retiro del yoga estar en paz. Pero cuando uno está en la mitad de un guerrero 2, cuando tú estás en la mitad de un tráfico que no te mueve y tienes la reunión más importante de tu vida en 2 minutos y faltan 20 kilómetros, cuando alguien te está mentalmente acosando o abuso de palabras, o sea, cosas malucas, y uno observa, como se observa en un guerrero 2 que está temblando y no es una desde la represión, sino ya te oí, sé que estás incómodo, está pasando algo, vamos a elegir qué hacer. En el guerrero 2 elijo quedarme y no desde ese no pain, no gain, cero, sino desde ese estoy educando mis límites y yo sé que puedo respirar 2 veces más acá. Ujú. ¿Y cómo eso después lo saco? Sí, ya sé que vamos tarde, tengo 3 opciones, o enloquecerme, o hacer una llamada, o poner podcast, pero no puedo coger un helicóptero y salirme de acá. Observo eso, le converso a eso y hago algo distinto a la reacción automática. Y eso solo se logra exponiendo al cuerpo a estímulos controlados hasta ponerlo en las pruebas definitivas. Y para mí el mat de yoga es un estímulo controlado. O sea, es pararse de cabeza y literalmente hay gente que me dice, mira, estoy temblando. Y yo, ¿pero qué pasa? Yo me va a matar, o yo no soy para eso, o yo no estoy en condiciones, o es que yo tengo un problema cervical. Y yo le digo, ¿de verdad tienes eso? Es que hace 20 años y yo, ¿te duele? No, te dijeron, no, pero es que de alguna, hay una teoría, vamos a poner la prueba. Si el cuerpo dice no, es no. Ni la postura más linda vale una lesión. Vamos, yo te acompaño, yo te sostengo. Ahí está la pared. Pero me dijeron que la pared, ahí está la pared nada, y lo vamos sacando de esa zona de peligro que es un rojo, un X mental, una cosa de pronto lejana a la realidad. Es la manera de ir empujando un poquito como esos límites, pero no desde, o sea, empujar los límites se puede ver como aquí está otra vez este militar interno diciéndome cómo controlar, o puede ser desde el, yo quiero ver cómo se comporta mi cuerpo cuando le propongo un desafío nuevo. Yo quiero ver cómo se comporta mi cuerpo cuando uno en esa primera resistencia, el profesor dice 5 respiraciones más, uno dice,
Chicos, pero no respira muy despacio. Yo a veces les digo a mis alumnas en charlas, si yo no fuera la profesora no hubiera venido hoy. ¡Qué pereza! O sea, claro, genera pereza porque entre ese... Claro. O sea, sí, y la vida tampoco es de no ponerse desafíos. A mí a veces me preocupa en el lenguaje de todo se puede. Sí. O sea, ¿cómo aprende uno? Por medio de la acción. La teoría es divina, Instagram es divino, todo divino, pero vaya y hágalo. Entonces, encarnar los desafíos controlados, amorosos, seguros, donde alguien te está mirando, donde hay un método milenario, o sea, mucho más milenario que la mayoría de las creencias occidentales y judeocristianas por las cuales nos regimos hoy. Entonces, o sea, es hacer magia en un espacio donde se vale poner a prueba el cuerpo y no es violento. O sea, el yoga bien hecho no es violento. Entonces, creo que sirve para todo en la vida. Es la interocepción llevada al nivel más hermoso del ser humano. Es muy bonito, muy bonito. Total, y que cuando empezamos, me imagino, a practicarlo, pues cuando ya somos más atentos a esas señales o esas señales que nos dicen no, así como tú usaste esa metáfora del celular, que uno, que es como ese gut feeling, que uno dice, "No, por ahí no es", que nos pasa con muchas cosas en la vida, pero que también hay veces me imagino que con el yoga también es como, o hay que acomodar la postura, o si eso está muy doloroso, entonces no, pues no se cambia, o sea, hace de otra manera. Yo a veces les hago la pregunta, ¿te está doliendo? Me dice, sí, y yo, dolor de que te estás haciendo más fuerte o dolor de que te estás lastimando. Ajá. No sé, entonces tenemos que entrar, es por ese no sé, ¿cómo es que tú no sabes? Uno sí sabe. Uno sí sabe, y cuando está corriendo una maratón, estoy en el dolor de me quiero rendir o estoy en el dolor de esta rodilla vale esta maratón, esta medalla, o sea, no. Entonces es todo el tiempo. Duele, sí, pero como el temblorcito de que, uy, mañana vas a amanecer molido, qué dicha, estás vivo. Ujú. Pero si es dolor de estoy empujando un límite que no es, ¿por qué vas a abrir esa puerta? O sea, una lesión crónica, cuando uno ama su cuerpo, ama hacer deporte, háblame lo que es una lesión crónica. Eso es muy doloroso, es muy capacitante, entonces nadie quiere vivir en un cuerpo lesionado o en un cuerpo limitado, menos si está súper joven y le falta, ojalá, si Dios quiere, muchos años de vida. Eso también hace parte, me estoy lastimando o me estoy haciendo más fuerte. Me encanta, porque como tú lo decías, hasta puede ser una pregunta para la vida, ¿cierto? Claro. Como frente a retos y Ujú. dificultades, o incluso las personas que nosotros acompañamos, que algunas son batallas con el cuerpo y la comida, como otras también pueden estar transitando un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces me encanta esa manera de ponerlo, ¿cierto? De me estoy lastimando o me estoy haciendo más fuerte, ¿cierto? Me aplica. Quizá quiero cambiar aquí un momentico de tema porque sé que para nuestra comunidad también hay veces el yoga puede ser muy retador porque se asocia a prácticas de alimentación em, o muy restrictivas o que tienen que ser como muy veganas o vegetarianas Muchas o con reglas. muchas reglas. Y yo sé que obviamente desde el yoga, pues también hay muchas corrientes o filosofías como en la Ayurveda, ¿cierto? Como modelos pues que obviamente pueden tener todo un fundamento incluso, pero también te lo quiero preguntar, pues porque yo siento que en todo hay como una línea muy delgada y hay veces también siento que como en el mundo actual hay toda una industria muy grande que es la industria wellness, donde prácticas tan poderosas y tan lindas como el yoga también se pueden volver práctica como parte como es misma industria, pero Además, una payasada, y se sí. vuelven una payasada o Pero sin sentido. Sí, es payasada sin sentido o incluso como nuevas formas como de encapsular, yo lo llamaría así, como esta obsesión con el cuerpo y con la es como comida. una Y manera la de restricción, enmascararlo. Y la restricción. absolutamente. Y sabes qué, sobre esto les voy a compartir algo que le digo a mis hijos. Yo prefiero un lobo que un lobo disfrazado de oveja. A mí si entra, me dicen que es un lobo, yo sé con qué cuento, pero cuando a ti te acaramelan un asunto que puede ser muy delicado, qué peligro. Entonces yo les digo con eso, ay mami, ¿qué tal dulce? ¿Qué tal? Si se van a comer el dulce, se comen el que es. Pero no, es que esto es saludable porque me... Y decirlo, llamarlo dulce, no le digas yogurcito griego, o sea, no, qué rico, es mi postre, me lo merezco, se puede, porque en esa caramelaria decir es wellness,
Es una industria multibillonaria, Exacto. que además es a veces un requerimiento del gobierno de que tienen que incluir ciertas prácticas, pero ¿qué fondo tiene eso? Cero. Entonces, acá yo les voy a decir una cosa que para mí es muy importante. Uno puede engañar a todo el mundo, pero no se puede engañar a sí mismo. Yo sé que muchos trastornos de la conducta alimentaria se disfrazan de ayunos, se disfrazan de vegetarianismo, de veganismo, de los animales, de esto me cae mal, de reflujo, o sea, sí. Y sobre todo en mujeres que desafortunadamente sabemos que son la mayoría jóvenes, pueden decir, estoy engañando a mi mamá, cayó, pero pues, es tu cuerpo, sí, es tu pelo, porque es tu, el quinto signo vital de tu ciclo, o sea, es tu ciclo el que se va a alterar, el que posiblemente no vas a poder después tener un hijo si te provocara. Si estéticamente no les importa lo otro, tu pelo te puede caer a pedazos. O sea, engaña al que quieras, pero finalmente tu cuerpo va a gritar la verdad y yo creo que los resultados están dados por la motivación interna que tienen las cosas. El ayuno lo practicaba Mahoma, lo practicaba Jesucristo, o sea, el ayuno existe no como un ejercicio de control, sino como un ejercicio de vaciarte, porque digamos en el budismo se habla, por ejemplo, mucho de la copa vacía. Es muy difícil que entre nuevo conocimiento a un cuerpo y una mente que están muy congestionados. Entonces, en muchos procesos, incluso en los animales, de enfermedad, de duelo, cuando un modelo nuevo de vida, aprender a vivir sin alguien, ¿cómo para que se me... No, es porque emocionalmente estoy repleta de dolor, estoy repleta de angustia, pero llega un momento en el que vuelve y nace el apetito y a alguien se le prende un bombillo. Ah, si yo no como, pasa esto. ¿Hasta dónde? O sea, esa es la delgada línea. Claro. ¿A quién vas a engañar? Ay, te ves muy linda. O sea, estabas hospedando la tristeza. Tú quieres hospedar toda la felicidad porque nadie quiere quedarse en un duelo eterno. Tienes que volver de a poquito. Y no aprovechar como ese impulso que te dio la vida quizá para entrar en una tobogán sin salida, porque uno no vuelve al mismo lugar. Entonces, lo mismo, el vegetarianismo puede estar o no puede estar. El fundamento a nivel del yoga es un principio hermoso que se llama ahimsa, que es no violencia. Y es no violencia hacia ti y todas las formas de vida. Entonces, miren la delgada línea. Yo no quiero, pues yo no soy vegana, y respetar, matar, que en nombre mío, tan parecido a lo que hacen los judíos con el kosher y los musulmanes con el halal, creo que se llama, bueno. Pero te estás violentando. La egipcia empieza contigo. Es hacia ti y todas las formas de vida. Entonces, por respetar a los pescaditos y a los cerdos, vas a maltratar tu cuerpo. Hasta llegar a un punto en el que tienes un problema de hierro, de B12, debilidad, incapacidad para levantarte de la cama, falta de propósito. A veces se confunde con una depresión, estas anemias. Y no, de verdad, o sea, tú crees que a ti la vida te regaló esta belleza de vehículo para que en nombre de una filosofía que quizás ni siquiera entiendas, tu cuerpo pierda la gasolina vital. Entonces puedes engañar a todo el mundo, pero a tu cuerpo no le engañas. O yo veo veganos o vegetarianos que en nombre de la no violencia maltratan. No, pues ustedes los que comen animales. No, yo no cocino el mismo sartén. Ustedes hicieron ahí una vaca. No, yo no. Yo, o sea, una moralidad, una superioridad moral, que eso de no violencia no tiene nada. Entonces, tan fácil que es que la palabra engaña muy fácil, pero a tu cuerpo no lo engaña a nadie. Si empieza la debilidad, si empieza la falta de propósito, si empiezan las faltas de ganas, ay, ¿cuál es el bien? O sea, ese bien mayor se está perdiendo y el bien menor claramente no está. Entonces, a mí me gustó mucho, una vez oí a Efraín Martínez decir, parece lo mismo, pero no lo es. O sea, un ayuno con un motivo o porque simplemente orgánicamente hay etapas, como les digo, duelos, a todos nos ha pasado, es como, o después de una fiesta, exceso, y no es porque me voy a castigar, voy a compensar, sino de otra manera, no, No no puedes es entrar esto, o nada. sea, tengo el último buñuelo por acá, o sea, no me, entonces, naturalmente mi cuerpo me pide no, pero no hay compensación, no hay nada, a las 12 del día me provocó comerme lo que sería un desayuno, una, o sea, no importa, pero es muy instintivo y es mucho más amoroso. Yo creo que la imposición de afuera hace tanto ruido que no nos permite oírlo. Y las filosofías y las modas no hacen sino entrar desde por acá arriba y nos impiden oír la fuente es interna y emerge. Y cuando emergen las cosas, cuando hay silencio.
sea, silencio absoluto y empieza a emerger tu verdad. Pero se necesita mucha madurez para esa conversación. Me da pesar que se agarren modas antes de que siquiera volvamos a reconectar con el instinto. En una niña joven, una pequeña adulta de 18, 16, sí, perdió su instinto hace nadita y el ruido afuera es gigante y las redes son muy bullosas y la imposición es muy grande. O sea, yo creo que va a tener que dar muchas vueltas antes de volver y en una de esas vueltas se pueden perder muchas cosas fundamentales para la vida. Entonces, ojalá oír muchas verdades de las otras antes de caer en esos remolinos. Que creo que muchas van a caer en ese remolino antes de darse cuenta que eran filosofías vacías, que no o sea, prometían nada, mucho y no entregaron nada. Sí, o sea que, pues yo te oigo y digo, sí, y al mismo tiempo qué tan complejo, porque yo solo pienso en las personas que han llegado a nosotros y cómo es tan fácil caer en esas filosofías vacías, cómo las modas nos, como que empiezan a cobijar de algunas maneras tan absurdas, diría yo. eh, Que nos llevan a desconectarnos mucho. Lo que tú sí. decías, empezamos por unos caminos sin siquiera cuestionarnos si este es mi camino, sin Ujú. escuchar el cuerpo, aunque grite, A los a los alaridos. alaridos. Y acá nos encontramos con estas personas desconectadas Total. completamente. Yo les digo a mis hijos, el otro día iba con Tommy, que está muy preadolescente, para una finca que teníamos que usar Waze, yo no sabía ni dónde quedaba. Y nos fuimos como por una ruta que no era y empieza a buscar recalcular, no tenemos señal. Y yo le decía, mira, yo no estoy en contra de nada de lo que vas a vivir en la adolescencia. Amo la adolescencia, yo amé mi adolescencia con todos los, Dios mío, obstáculos que tuvo. Pero cuando uno no tiene muy claro su satélite y empieza a recalcular, se pierde. O sea, se pierde porque todavía no está amarrada la vida con toda la fuerza que trae la adultez, la madurez, o sea, a nivel incluso cerebral. Entonces te vas por una ruta de un momento a otro, llegas a otro pueblo y ya no tienes como volver a la vida principal. No estás atado. Entonces, yo como adulta responsable, si me pierdo, yo tengo una gran autopista a la cual volver. Pero cuando todo es posible en ese cerebrito, que son como 25.000 ramas abiertas, tú no tienes ningún recuerdo de esa vía ancha y te fuiste y hay gente que se demora o no vuelve, o no vuelve, o se pierde la vida, o se pierde el propósito. Como les decía al principio, es creer que la vida es eso. Y yo tengo un taller muy hermoso que se llama El Ser Completo, en el que empiezo por el ser físico y les digo, y con mucha pereza les doy este taller. Y siempre les digo lo mismo, ¡qué pereza! O sea, pudiendo hablar de la mente, de las emociones, de la energía, de la espiritualidad, me da pereza que hablemos, pero lo tenemos que hablar porque es como irme de paseo y no reparar el carro antes de agarrar para el paseo. Entonces, me aseguro de que el carro esté bien, tiene gasolina, tiene la batería bajo control, tiene repuestos, todo. Pero una vez yo me monto al carro, el paseo no es el carro. Hay que lavar el Ferrari, hay que lavar por acá, hay que se ensució. La gente que vive así con el carro, qué pereza. O sea, que entonces me ensuciaste el carro, no me caben los cuatro, ¿para qué quiere ese carro? Qué pereza, el paseo no se trata del automóvil. Entonces es como lo básico, que esté con todo su funcionamiento. Yo hago ejercicio tempranito en la mañana, casi que para salir de eso. Porque mi vida no se trata de eso. Mi vida se trata de que él hizo esta llamada, que él hizo este podcast, que él hizo esta conversación. Qué rico recibir a mis hijos cuando llegan del cole. Que él hizo el almuerzo que nos vamos a comer. Qué emoción los regalos que vamos a comprar para esta celebración. O sea, mi vida no es eso, pero estoy todos los días asegurándome que mi vehículo esté en óptimas condiciones, porque yo me sueño una vida larguísima. Yo me sueño ser una de esas viejitas que salen en Instagram haciendo para todos los 100 años. Yo no quiero, pero no creyendo que va a ser eternamente con la forma que tiene hoy, sino que quiero que funcione. Entonces, por eso reparo mi vehículo constantemente. Pero qué pereza una vida que se trate de eso. Solo un vehículo. Ya, o sea, que es reduccionista. Entonces, Ya, uno sí, de las sí, 5 dimensiones sí. del ser, claro. Pero, ¿sabes qué? Yo también creo que a nuestro mundo, que toda la vida anuló tanto a la mujer, tanto, tanto, y se le estaba empezando a salir de control ese poder femenino, encontró otra forma distraída. Entonces, de la pestaña para la ceja, de la ceja para el pelo, del pelo para la uña, de la uña para la cera, de la cera para el láser, todo el día estás distraída. ¿A qué horas ejerces ese poder tan hermoso de la mujer salvaje, de la mujer que está viva, vibrante? O sea, es que tener a la gente distraída es muy conveniente.
Y a nivel macro, pues hombre, mujer igual, también el celular. Entonces, ¿a qué hora piensas? ¿A qué horas te rebelas contra lo que no estás de acuerdo? ¿A qué horas tienes un criterio? Entonces es muy conveniente, es muy conveniente. Yo le pido siempre a mis niños que digamos, que se responsabilicen de su voz interior y siempre estén ahí para ellos. O sea, si no se sienten bien, es porque no está bien. O por lo menos un pare, un pit stop ahí para mirar qué está pasando. Porque vivir entre contradicciones, más los adultos vivimos así, una contradicción entre estas dos cosas es porque claramente hay un cortocircuito. Algo hay que revisar. Qué conversación más chévere. Ay, sí, Me encantó este espacio y total, sí. total. Yo quisiera que fuera infinito, porque de verdad que súper agradecida, Isa, con esa voz de sabiduría, que sé que ha sido una práctica de toda una vida y que seguimos en esa, ¿cierto? Seguimos, yo creo que todos tratando como de seguir labrando este camino por nosotros. Pero Isa, gracias. Quiero darte las gracias por tus palabras. Creo que nos dejas mensajes tan valiosos de donde nos podemos agarrar en momentos donde podemos, o muchas de las personas que nos oyen se pueden sentir desconectadas, perdidas. Creo que con el episodio de hoy a mí me ayuda a aterrizar muchas cosas y a conectar también cómo es de importante buscar los caminos de conexión. Sé que el yoga de alguna manera es como una disculpa, ¿cierto? Pero qué mejor disculpa, ¿no? No, Total. sirve para todo, para todo. Yo siempre Ajá. les digo a los no sé, que vino aquí para pararse de cabeza, se va a parar de cabeza, pero se lleva el regalo completo. Ujú. Entonces a veces es, ay, muy bonito, y sigue, se va con la sorpresita. Total. Sí, ahí se les cuela el resto del amor por ese cuerpo y volver a habitarnos. Así Con es. solo podernos ver desde ahí ya ocurrió la magia. Total, y yo creo que hoy nos dejas también un regalo a cuestionarnos, a conectar con Ujú. nosotras mismas, a pensar, no sé, cómo está nuestro cuerpo, si nos está diciendo para, o si nos está gritando, o si vamos a ir remando. Creo que nos dejas como muchas enseñanzas hoy. Y para las personas que de pronto nos están siguiendo y no conocen un poco de ti o no sabían a lo que te dedicas, ¿dónde te pueden encontrar, Liza? Estoy en Instagram como @yogalalma y la página web es www.yogalalma.com. Saben que compartiéndome, porque no es otra cosa. O sea, por donde paso, siento, escribo que es mi vía de escape y comparto. Ujú. Pero no es como cosas que digamos, copiadas o que se me ocurrieron de la nada. Casi siempre tiene mucha profundidad y viene desde un lugar súper, o sea, no hay nada más legítimo que la experiencia, no hay expertise que lo pueda, digamos, contradecir. Entonces, desde ese lugar supremamente genuino y de mucha verdad y de autodescubrimiento, digo, sí, a mí me pasa, seguramente a muchos otros les pasa también. Desde ese lugar me gusta compartir y a veces eso se verá muy físico, a veces se verá muy mental, a veces se verá como una conversación bonita, como un libro, a veces como una serie que parece muy boba pero me enseña un montón, a veces una frase que leí por ahí y me paró los pelitos, entonces es nada, un ser humano común y corriente, aprendiendo. Gracias. Súper Gracias, Isa. Liza. Mira, ¿hay alguna última cosa que quisieras decir, compartir a las personas que nos oyen? Creo que la dupla ganadora para mí es un espacio, así sea muy chiquitico, de silencio más soledad. Chiquito, o sea, mientras vas a alguna parte apaga, hasta este podcast, apágalo Después todo. de terminar, lo apaguen. Sí, levantarse 20 minutos antes del resto de la familia. Cuando mis hijos estaban muy chiquitos, mi estrategia era hacerme la dormida. Entonces, me dormí, cerraba los ojos, todavía no estaba bien, no tenía sueño, pero ese ratico, como dicen por ahí, no hay nada, no hay almohada más blanda que una conciencia tranquila. Y si le están huyendo a esa dupla o le da más silencio es porque hay algún pendiente. Entonces uno, si se entrega esos 10 o 15 minutos de cero ruido externo, que no me entre más info de adentro, sino dejar emerger lo que hay, así sea incómodo, la experiencia humana es incómoda. Sí. Casi siempre buscamos espacios de comodidad
ahí hay unas verdades que si yo dejo acumular esos silencios, no me van a dejar seguirme traicionando. Es la única manera de verdad, o sea, por más que te lo diga el experto, el psicólogo, el que sea, hasta que tú no hagas clic con lo que vino de adentro, no hay instante de transformación. Uno tiene que dejar llegar ese momento de hastío, de ya no puedo vivir más así, de ya no me quiero mentir a mí misma, de mi vida no se puede tratar de eso, de yo no quiero estar incómoda en mi cuerpo, yo no me quiero maltratar, de este no es mi lugar en el mundo, de es hora de un cambio. Entonces, dejar que emerja eso hasta que te sature lo suficiente para que llegue la transformación. Sin, digamos que sin ese, no lo llamen mente en blanco, sin ese, yo le digo junta directiva con tu mundo interior, sin esa junta directiva diaria, no existe capacidad de transformación en el ser humano que no sea autoobservado. Entonces, si les puedo dejar ese regalo, que esa sea su meditación. Algunos lo harán caminando, otros manejando, otros bañándose, corriendo en el parque, donde sea, lavando los platos, organizando el closet. Ahí me ven cosas bien profundas y bien inesperadas. Aprendí que en mi proceso, momentos de silencio y de soledad, ya mi cuerpo me los pide a gritos Mm. y aprendí a valorarlos. E incluso aprendí a pedirlos, porque no pedir silencio y espacio en soledad es súper retador. Yo ya le digo a mi esposo, necesito espacio, silencio. Y eso es yoga, y para ese yoga no hay talla, Ajá, porque eso también es hacer yoga. Pilar eso. fundamental. Ok, sí. Y entonces me hace tanto sentido, Isa, lo que compartiste hoy con nosotros, lo que conversamos. Que espero que las personas que nos oigan de verdad se lleven todos estos mensajes para vivir más en conexión y como con más, sí, más conectados con nosotros mismos. Y al final, yo creo que ese es como el propósito, por lo menos lo que yo quiero para mí y lo que quiero para todos, para no vivir tanto en el afuera, sino más desde adentro. Y más dichosos. Y más ¿Para qué dichosos. hacemos todo eso? Para vivir para que la vida sea más rica. Así es. Para que provoque un marzo cualquiera, un martes cualquiera de marzo, digamos, y tan rica mi vida. Tan rico vivir en este cerebro, en este cuerpo. Que así sea este nuevo 2026. Gracias a todos y a ti por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a Naisa y a Yoga al Alma. Por favor, síganla. Yo sé que ella tiene cursos, retiros. Si en algún momento se pueden dar ese regalo de este espacio con ella, por favor, dense. Un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo episodio. Chao. También.